¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En este episodio, si te quedas conmigo, vamos a hacer un viaje al estilo de los documentales de la BBC, que gustan de ir de la anécdota al universo. Vamos a ir del salón de esta sala en la que estoy grabando este vídeo y de mi propio trabajo a los lugares donde se está decidiendo la tecnología del futuro. Y es que el mundo de la inteligencia artificial y del manejo masivo de datos, agregado a esto, está cambiando el mundo aunque tú no te estés dando cuenta. Y en este vídeo justamente te voy a dar varias cifras, varios datos, pero sobre todo varios casos concretos de cómo ya el uso de la inteligencia artificial, de los datos masivos y del procesamiento en tiempo real de estos datos están cambiando trabajos y cambiando la realidad de los trabajos a una velocidad alucinante. Y en el caso del trabajo creativo es todavía más claro. Así que quédate conmigo porque hay muchas cosas que impactan directamente y que van a suceder sobre la economía del país de las que todavía no has oído hablar. Y al final vamos a hablar de ese dispositivo secreto, de ese dispositivo oculto que está desarrollando probablemente el emprendedor más potente que tenemos hoy en día, que quiere ser el nuevo Steve Jobs. Estamos hablando de Sam Altman, el capo de OpenAI y ChatGPT. Vamos a empezar por el principio. Bueno, cuando yo empecé a crear aquí en YouTube tenía varios sueños. Y es alucinante como en 6 años muchos de esos sueños se han cumplido. Por ejemplo, tenía el sueño de que mi programa, mi canal, se pudiera ver en otros idiomas. Esto tiene muchos matices, pero lo cierto es que gracias a la inteligencia artificial ahora puedo doblar, como ya os he mostrado, los episodios a cualquier idioma que yo deseo, que deseara. Y eso es un cambio muy importante porque puedes llegar a mucha más población de una manera automatizada y a unos costes que antes eran absolutamente inviables, sumando la traducción al doblaje profesional. Esto ha impactado enormemente en la profesión del doblaje profesional, que por supuesto todavía no se ha visto superada por la inteligencia artificial, pero que ya muchas personas de una manera masiva están utilizando, porque es la diferencia entre poder utilizar un locutor profesional y no poderlo utilizar una máquina. Y, por ejemplo, tanto los traductores como los locutores profesionales han sido alta y duramente impactados por la llegada de estas herramientas tan económicas recientemente. ¿Y qué decir del segundo sueño, que es la producción de vídeo sin ningún tipo de límite? Estamos mucho más cerca. No sé si recuerdas o si has visto el vídeo de Emilio Herrera que publiqué hace unas semanas en este canal. Es una historia impresionante, es una historia apabullante. En ese vídeo yo utilicé algunas herramientas de inteligencia artificial que colé dentro del vídeo, entre otros planos, de una manera sutil y de una manera también que creía que venía a cuenta. Es decir, no vamos a utilizar la inteligencia artificial de una forma loca o simplemente porque es muy molón utilizarlo, pero por ejemplo, un plano de una imagen de Emilio Herrera volando en un globo por la ciudad de una manera embellecida e idealizada. Esas imágenes no las tenemos, las podemos crear con IA. Un grupo de personas caminando en una Nochevieja de los años 20 por una ciudad, un par de personas dejando marchar un globo, en definitiva escenas que no existen ni han existido, ahora las podemos recrear ya con unos niveles de fidelidad impresionantes. ¿Y qué decir de las últimas generaciones de inteligencia artificial? Ahí tienes un par de ejemplos, uno un poco más chusco, no tengo tiempo para dedicar más a estas cosas desgraciadamente, eso es un problema, pero fíjate que cada vez es más preciso. Y las nuevas modalidades directamente ya es que no solamente te permiten crear vídeo a partir de una definición en texto, de lo que se llama un prompt, sino que también te permiten crear vídeo de una forma increíble a partir de una fotografía pidiéndole que ocurra algo en esa foto. Fíjate en el ejemplo de la fotografía, de ese book de fotos que tengo hecho para CarWow, cómo se ha convertido en un vídeo en el que le he pedido que lloviera y que yo comentara la anécdota que me estaba arruinando la toma. Bueno, es impresionante el realismo. La lluvia le falta un poco, es un poco como la lluvia del show de Truman, que llueve más por un extremo de la imagen, pero no me digáis que no es sorprendente que partiendo de una foto tengamos este resultado, así como otros muchos experimentos e incluso esta nueva generación de Runway. Una de las cosas más potentes que tiene, en concreto esta es la herramienta que estoy empezando a utilizar, es el hecho de que puedes hacer también imagen de vídeo a vídeo, es decir, tú grabas un vídeo sencillo y lo puedes convertir en cualquier cosa, como ves en la imagen, con cualquier tipo de tratamiento visual, con cualquier tipo de decoración, con cualquier tipo de mundo que se te ocurra aplicado a través del texto, pero partiendo de una fotografía de un vídeo. Al final, tenemos ahora los creadores, si es que tenemos el tiempo suficiente para hacer el ensayo y error, para aprender. Al final,
esto es una nueva profesión en el audiovisual, que es directamente el experto en generar prompts y en una continuidad para poder crear mundos que no existen y poder hacer una narración. Por primera vez en la historia va a estar al alcance de cualquier persona la posibilidad de poder crear historias sin tener conocimientos profundos de programación, sin tener herramientas de filmación y de edición avanzadísimas, que en algunos casos tienen una rampa de formación de 5, 10, 15 años. Todo esto lo empezamos a tener al alcance de nuestra mano y de hecho ya empieza a haber canales de YouTube que se están especializando en crear películas que no existen de 4 o 5 minutillos utilizando estas herramientas con muchísimo éxito. Esto es una herramienta que tiene que ser bien utilizada. Se pueden hacer cosas maravillosas, como por ejemplo darle vida a un retrato de Emilio Herrera en una fotografía y que nos dedique una sonrisa que de otra manera no hubiera sido posible nunca ver. En definitiva, las posibilidades son infinitas, lo que no significa que todas sean buenas, ni todas sean positivas, ni todas sean mejores que lo que ya existe. Y por eso yo personalmente lo voy a seguir utilizando con moderación en la medida del tiempo de que disponga, y poco a poco mi intención es básicamente poder recrear cosas que son imposibles de documentar visualmente y que me tendríais que estar a mí viendo la jeta porque no tengo nada que poner aquí que sea interesante. Ahora sí, con estas herramientas puedo hacerlo y quizá el día de mañana yo no tenga que estar aquí delante de la cámara. Eso sería buenísimo tanto para mí como para ti, te lo aseguro. Bueno, bromas aparte, la cuestión es que la inteligencia artificial a nivel de tu trabajo y mi trabajo está impactando ya en muchas profesiones, está impactando en el mundo del derecho, de los abogados. En Estados Unidos hay IAs que ya han suplido a empresas que presentan recursos de forma sistemática, está impactando a los centros de atención al cliente cada vez más automatizados y en definitiva se trata de que si no te pones al día y no estás trabajando con ella, en muchos sectores en los que se manejan grandes cantidades de datos o que hay posibilidad de automatización, podríamos decir intelectual, te vas a quedar atrás. Y es algo que todo el mundo tiene que asir, todo el mundo tiene que tocar si no se quiere quedar atrás efectivamente, o al menos si no quiere que otros les tomen mucha más ventaja. En definitiva, asegurar tu inversión de tiempo, tu inversión de formación y sobre todo tu inversión de conocimiento. Bueno, y afortunadamente el mundo conectado y la tecnología nos permite también tener la posibilidad de acceder, alcanzar cotas de información para invertir. Bueno, y una vez que tenemos apuntalada esta parte de la inversión personal, afortunadamente ahora tenemos herramientas muy poderosas, está el asunto de cómo se maneja todo esto, tanto a nivel político como a nivel tecnológico. Y en España ahora tenemos una situación muy llamativa y muy curiosa, porque al igual que en otros momentos ha habido una lucha muy grande por la concesión, por ejemplo, de las licencias de TDT, que siempre ha sido una cosa escasa y por el que había tortas y muchos compraron para luego alquilarlas. Luego hubo una lucha muy potente por conseguir concesiones con las energías renovables, licencias para poder montar parques eólicos, parques solares, que luego ya se sabe que a medio camino cambiaron las normas y muchos inversores internacionales se han quedado con 2 palmos de narices y ahora están litigando y nos están embargando muchos bienes precisamente porque España no cumple con lo que prometió. Pero tenemos un nuevo cuello de botella, tenemos un nuevo boom, una explosión que afecta directamente a la estructura de nuestro país. Y te estarás preguntando de qué estoy hablando. Pues estoy hablando de algo muy concreto, que es el reparto y la distribución de la energía. Algo tremendamente sensible. Quizá no lo sabes, pero a las puertas de nuestro país hay una inversión increíble de entre 10 y 20 mil millones de euros en centros de datos y centros de tratamiento de información. Y lo que está pasando es que hay una carrera loca porque fondos de inversión, especuladores y agentes económicos de todo tipo quieren intentar conseguir licencias rápido, hasta el punto que esto se ha convertido en el salvaje oeste. La intención es directamente conseguir las licencias para luego revenderlas con una plusvalía. Y sabemos igualmente que en comunidades autónomas como Aragón, principalmente, Madrid, Castilla-La Mancha e incluso Comunidad Valenciana, hay mucho interés y apetito de los grandes gigantes de la tecnología mundial para establecerse en nuestro país, ya que nuestro país tiene unas condiciones determinadas de la economía y específicamente de la generación de energía verde que lo hacen muy atractivo para estas multinacionales. ¿Y qué es lo que quieren estas multinacionales? Montar sus centros de datos en nuestro estado, centros de datos que tienen una necesidad de consumo de energía tan grande que directamente nuestra red eléctrica en muchos nodos no está preparada para asumir la cantidad de electricidad que tiene que dar a estos centros, que al final se tratan de centros físicos, centros de procesamiento industrial que, como digo, requieren enormes cantidades de energía que estos grandes gigantes de la tecnología necesitan en formato verde. Y por eso, igualmente, las energéticas están muy interesadas en conseguir licencias
para tener centros de producción de hidrógeno, centros eólicos y un larguísimo etcétera con los que surtir de la energía a estos gigantescos centros de datos. Estos centros de datos son centros donde se acumulan máquinas de manera masiva que consumen mucha electricidad y generan mucho calor. ¿Qué es lo que hacen estas máquinas? Pues básicamente almacenar los datos que vamos subiendo a la nube, toda la información que genera la humanidad, todos nuestros datos encriptados cada vez más están en eso que llamamos virtualmente la nube, que no son más que eso, centros deslocalizados, conectados a la red, donde vamos depositando nuestra información en lugar de depositarla en nuestros propios dispositivos y nuestros dispositivos de almacenamiento, y como digo, requieren una cantidad de energía tal que es un reto gigantesco para todo un estado, para todo un país, poder dar el servicio sin morir de éxito. Y de hecho ya sabéis, y esta es la próxima gran polémica, que está a la vista un enfrentamiento directo entre el gobierno central y las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP por el hecho de que las comunidades autónomas consideran que el Estado les está cerrando la puerta a estas inversiones, les está poniendo trabas a estas inversiones precisamente a través de dos vías. Por un lado, la vía legal, poniendo trabas, y en segundo lugar, precisamente por el acceso a esa preciosa energía, a esa electricidad. Electricidad que necesitamos igualmente, recuérdalo, para el parque móvil que se está electrificando e igualmente también para el calor que se quiere electrificar en el hogar. Y además los centros de datos que tienen un crecimiento mucho más rápido en el consumo de energía que la electrificación de la movilidad y que la electrificación del calor en el hogar, están provocando una serie de retos que directamente le están estallando a las autoridades en la cara. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro gobierno para desbloquear todo esto? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro gobierno para intentar conseguir que el máximo de inversión se quede en España y no se vaya a otro sitio? Hay comunidades como Aragón que ya están hablando de 10.000 millones de euros solamente en su región y aledaños, lo cual es un cambio brutal en la economía de una región como por ejemplo la Comunidad de Aragón o cualquier otra que te voy a decir de una comunidad como Castilla-La Mancha. Así que fíjate si está impactando todo esto en nuestra realidad y en nuestra sociedad, que el uso de la energía, la distribución de la energía y la disposición y generación de la energía ahora se van a convertir en un asunto crucial para que un país como el nuestro, que tiene pocas noticias positivas a nivel de industria y de crecimiento de infraestructuras, aproveche o no una posibilidad que se nos brinda y que están todos deseando que les ofrezcamos. ¿Vamos a ser capaces de superar este reto? ¿Cuánta velocidad necesitamos para renovar nuestra red eléctrica? Estas son preguntas que tendrán que responder las autoridades, veremos qué es lo que ocurre, pero la cosa no está ni nada clara ni nada fácil y además hay graves peligros de no llegar a tiempo y de que los especuladores, si no se regula bien, se acaben quedando con un mercado que al final puede acabar siendo una burbuja igualmente y una oportunidad perdida. Bueno, y partiendo de lo más concreto a lo más elevado, como te decía, desde tu trabajo y mi trabajo hasta lo que está ocurriendo en el país con la disponibilidad de energía y esta gigantesca oportunidad que se nos ha presentado ante las narices, estarían los auténticos capos, los auténticos jefes de la economía y del emprendimiento mundial y por ende también los que están metidos en el ajo de la inteligencia artificial. Y estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de los Microsoft, estamos hablando por supuesto de Sam Altman, que como digo probablemente tiene en su cabeza y su ambición pasar a la historia como el nuevo Steve Jobs. ¿Qué es lo que están haciendo todas estas grandes empresas? Están buscando cantidades ingentes de dinero para intentar crear sus propios chips con los que alimentar el entrenamiento de sus inteligencias artificiales y en el futuro los servicios que van a dar sus servicios online o también sus dispositivos nuevos, incluido ese dispositivo fantasma que está desarrollando Sam Altman. Y para eso necesitan quemar miles, probablemente docenas, si no decenas de miles de millones de dólares para poder crear esos supercentros de computación por los que están peleando, porque hay un cuello de botella y hay un único ganador ahora mismo que es Nvidia, que es la empresa que es incapaz de dar abasto para surtir toda la demanda que tiene de este tipo de dispositivos potentes para entrenar y para generar inteligencias artificiales. Así que en el futuro lo que va a ocurrir probablemente es que cada uno de estos grandes popes va a tener sus propias fábricas y va a desarrollar sus propias tecnologías para no depender de los demás. Imaginad la cantidad de dinero y la cantidad de disrupción tecnológica que va a haber alrededor de ese núcleo. Y vinculado a eso, esa misión, ese sueño, esa visión que tienen algunos emprendedores privilegiados, como es el caso de Sam Altman, de crear algo que no existe que impacte con toda la humanidad. Bueno, pues la noticia es espectacular y es que dos personas, Sam Altman, el creador de OpenAI, e igualmente Johnny Ive, el diseñador jefe de Apple, se ha confirmado que están trabajando conjuntamente para desarrollar un dispositivo nuevo que no es un smartphone, tampoco se sabe exactamente qué es, si son unas gafas o qué es, pero es un dispositivo para que cualquier persona pueda tenerlo consigo mismo y la gran capacidad o funcionalidad que tiene
es el uso y el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Es un dispositivo físico, porque detrás del proyecto, como digo, está embarcado nada menos que el exdiseñador jefe de Apple, el diseñador, o mejor dicho, exdiseñador más importante que ha tenido la compañía en los últimos 30 años y que ahora trabaja por libre en su propia agencia de diseño. Yo siempre, llegados a este punto, tengo que recordar y rendir aquí pleitesía a los maestros que enseñaron a Apple a diseñar, como por ejemplo Hans Gugelot y más concretamente Dieter Rams. Este dúo fue el que creó el diseño que luego ha copiado constantemente Apple a partir de electrodomésticos de los años 50 y 60 en la marca alemana Braun. Son los maestros, Apple los copió y curiosamente ambos tienen una muy buena relación. Para Dieter Rams que les hagan estos homenajes es algo maravilloso y considera que Apple es la empresa que está más cerca de diseños perfectos para una funcionalidad en concreto. Bueno, pues ahora toda esa inteligencia y todo ese conocimiento está al servicio de Sam Altman, como digo, para crear algo que no es un iPhone, para crear algo que no es un ordenador personal, para crear algo que no son unas gafas. En definitiva, no sabemos cuál es la apariencia física del dispositivo, sí que sabemos que es un dispositivo físico que se va a vender a los particulares y que además pretende revolucionar el mercado con una nueva aplicación que no existe. ¿Será este el paso que haga que el teléfono móvil por fin tenga un sustituto y haya algo mejor o distinto que sea lo que los humanos empecemos a utilizar en el futuro? Yo no lo sé. Vamos a salir de dudas de momento dentro de un año aproximadamente, cuando nos den más noticias. El equipo es muy pequeño, hay apenas una docena de personas trabajando, pero estas personas, tanto en lo macro, tanto en lo masivo, como es la creación de centros de datos para entrenar inteligencias artificiales con tecnologías propias, como en lo micro, que sería venderte productos de consumo que puedan competir con los grandes monstruos, con los Google y con los Apple, es exactamente la ambición que tiene Sam Altman y en ello está trabajando. Nada más, querida familia, espero que este viaje os haya sido interesante y provechoso. Si es así, me alegro mucho. No dejéis de seguir el canal, no dejéis de suscribiros. Suscribíos igualmente también al canal Manual, donde voy a hablar mucho de emprendimiento y de inversión, y os voy a hablar del nuevo proyecto que voy a lanzar, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Por ahí tenéis el enlace de la promo de Freedom 24, igualmente si queréis estar al día de qué es lo que voy a lanzar, tenéis una dirección para pinchar ahí y apuntaros a mi lista de correo. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Gracias, adiós.